¿Alguna vez has oído que hay famosos argentinos muy enfermos y que eso estaría siendo ocultado por los medios? Hoy vamos a hablar sobre un tema que genera mucha curiosidad y también muchas dudas: rumores, noticias y lo que realmente sabemos sobre algunas celebridades de Argentina. No todo lo que circula en Internet es verdad, y eso es exactamente lo que vamos a explorar juntos. Quédate conmigo hasta el final porque algunas historias pueden sorprenderte, pero también vamos a separar los hechos de los rumores. Y antes de continuar, aprovecha para suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones, así no te pierdes ningún contenido como este. Gerardo Romano siempre vivió intensamente. Nacido en Buenos Aires, el 4 de mayo de 1946, construyó una carrera sólida a lo largo de más de 5 décadas en el teatro, el cine y la televisión. Su fuerte presencia en escena y su voz característica lo convirtieron en un nombre reconocido por el público argentino y también a nivel internacional, especialmente por trabajos recientes en series populares. Pero detrás de esa figura segura y experimentada, una nueva realidad comenzó a surgir de forma silenciosa. Todo empezó de manera casi imperceptible. Pequeñas señales, discretas, que no parecían indicar algo serio. Él mismo recuerda con humor los primeros síntomas. Sentía una leve picazón en la mano y bromeaba diciendo que era dinero que llegaba. La broma, repetida más de una vez, escondía una verdad que aún no había sido revelada. Con el tiempo, las señales se hicieron más claras, más insistentes, hasta que llegó el diagnóstico. La noticia llegó en un momento inesperado. Romano estaba en plena actividad, preparándose para una nueva presentación teatral. Al salir del consultorio del neurólogo, ya sabía que tenía poco tiempo antes de subir al escenario. Aún así, decidió seguir adelante. La obra se realizó con normalidad. El público tal vez no notó nada diferente, pero para él, todo había cambiado. El diagnóstico fue Parkinson, una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta el sistema nervioso. Los síntomas incluyen temblores, rigidez muscular, lentitud en los movimientos y dificultades de equilibrio. No existe cura, y la evolución de la enfermedad trae desafíos constantes. Romano supo de su condición hace cerca de 7 años, pero solo hizo pública la información en 2024, cuando ya convivía con los efectos en su vida diaria. Él cree que el origen de la enfermedad es genético. Independientemente de la causa, el impacto es real y profundo. En sus propias palabras, convivir con algo dentro del cuerpo que no responde a la voluntad es aterrador. Hay momentos en los que los movimientos escapan del control y eso exige una adaptación constante. Aún así, Romano no se coloca como víctima. Por el contrario, su postura es de enfrentamiento. Afirma que no acepta la enfermedad de forma pasiva. Dice que lucha contra el Parkinson todos los días, como si fuera un adversario que necesita ser combatido. Esta actitud refleja no solo su fuerte personalidad, sino también su manera de enfrentar las dificultades. Su rutina actual incluye actividades físicas intensas. Nada cerca de 1 kilómetro por sesión 3 veces por semana. También utiliza la bicicleta como principal medio de transporte y dedica tiempo a la jardinería, trabajando con herramientas pesadas. Estos hábitos ayudan a mantener el cuerpo activo y contribuyen al control de los síntomas. Además, utiliza medicamentos y alternativas como cremas a base de cannabis para aliviar el dolor. A pesar de las limitaciones, Romano continúa trabajando. Sigue subiendo a los escenarios, interpretando personajes y conectando con el público. Sabe que el tiempo puede imponer mayores restricciones en el futuro e incluso ha comentado que algunas oportunidades podrían ser sus últimas en el teatro colectivo. Pero eso no lo impide seguir adelante. Su historia no es solo sobre una enfermedad, sino sobre resistencia, sobre continuar aun cuando el cuerpo impone barreras, sobre encontrar fuerza donde antes había incertidumbre. Y mientras Romano sigue enfrentando sus propios desafíos, otras historias similares comienzan a surgir, mostrando que la relación entre fama y fragilidad es más común de lo que parece. Donald construyó su vida en torno a la música. Descendiente de una familia irlandesa que emigró durante la Gran Hambruna del siglo XIX, nació en Argentina alrededor de 1946 o 1947. Desde muy joven,
mostró talento y pasión por el arte, iniciando una carrera que atravesaría décadas. Con más de 60 años dedicados a la música, se convirtió en un hombre destacado, especialmente en los años 60, cuando alcanzó un enorme éxito. Fue en esa época cuando su canción Tiritando explotó en las radios. El éxito fue tan grande que llegó a vender cerca de 17,000 discos por día. Su popularidad creció rápidamente al punto de que uno de los programas de mayor audiencia de la televisión argentina le dedicó un especial completo, consagrándolo como el artista del año. Donald vivía su mejor momento, rodeado de reconocimiento y oportunidades. Los años pasaron, pero la música nunca salió de su vida. A pesar de los cambios en el panorama artístico, continuó componiendo, creando y manteniendo viva su conexión con el público. Sin embargo, décadas después, comenzó a surgir un nuevo desafío, silencioso y difícil de comprender al principio. Durante el período de la pandemia, mientras el mundo enfrentaba incertidumbre y aislamiento, Donald vivió un momento profundamente doloroso. Además del miedo natural de esa etapa, tuvo que enfrentar la pérdida de su hermana, Patricia. Fue en ese contexto emocional delicado cuando comenzaron a aparecer los primeros signos de que algo no estaba bien en su cuerpo. Los temblores aparecieron primero, discretos pero persistentes. Con el tiempo surgieron otros síntomas: rigidez intensa, dolores en la espalda y dificultades en movimientos simples del día a día, como abotonarse una camisa o atarse los cordones de los zapatos. Incluso darse la vuelta en la cama se convirtió en un desafío. En 2022, a los 75 años, llegó el diagnóstico oficial: Parkinson. Donald pasó a llamar la enfermedad Mr. Parkinson, como si fuera una presencia constante en su vida. Para él, la tristeza vivida en ese período tuvo un papel importante en el desarrollo de la condición. Aunque la ciencia señala diferentes causas, su percepción personal conecta lo emocional con lo físico, dando aún más peso a esa etapa difícil que atravesó. Pero los desafíos no terminaron ahí. Mientras aún intentaba adaptarse a su nueva realidad, recibió otro diagnóstico: cáncer de colon. La noticia llegó como un nuevo golpe en un momento ya frágil. Aún así, su reacción no fue rendirse. Inició tratamiento con quimioterapia y radioterapia. Enfrentó los efectos, las limitaciones y el desgaste físico con determinación. En cierto momento, llegó a comentar que ya había finalizado la quimioterapia y que le quedaban pocas sesiones de radioterapia. Cada etapa superada representaba un paso más hacia la recuperación. A pesar de todo, Donald mantiene una actitud firme. Cree que va a superar el cáncer y demuestra esperanza en que la ciencia encuentre una solución para el Parkinson en los próximos años. Esa confianza se mezcla con algo que nunca lo abandonó: la música. Aunque ya no realiza presentaciones en vivo, sigue activo. Compone canciones, jingles y bandas sonoras para proyectos en Argentina, Chile e incluso para instituciones internacionales. La música se ha convertido en su principal forma de terapia, un espacio donde aún encuentra libertad y expresión independientemente de las limitaciones del cuerpo. Su historia está marcada por desafíos, pero también por resistencia. Entre pérdidas, diagnósticos difíciles y tratamientos intensos, Donald sigue creando, creyendo y luchando. Y mientras transforma sus experiencias en música, otras historias comienzan a cruzarse, revelando relatos igualmente intensos y humanos. 3. Coca Calabró. La historia de Coca Calabró es diferente a las anteriores, pero no menos impactante. Nacida como Aida Elena Picardi, alrededor de 1938, nunca siguió una carrera artística, pero siempre estuvo muy cerca del mundo del espectáculo. Durante décadas, fue la compañera de vida del humorista Juan Carlos Calabró, una figura icónica de la televisión argentina. A su lado, construyó una familia y se convirtió en una presencia querida, respetada y admirada por muchos. Aunque no estuvo en los escenarios ni en la pantalla, Coca siempre fue conocida por el público.
Su vínculo con el medio artístico continuó a través de sus hijas, Iliana Calabró, actriz, y Marina Calabró, periodista. Con el paso de los años, su figura ganó aún más cariño, especialmente por representar una historia de amor larga y sólida junto a Juan Carlos. Pero a los 87 años, su vida enfrentaría uno de sus momentos más delicados. Todo comenzó en noviembre de 2025, de forma inesperada. Coca empezó a sentir fuertes dolores abdominales, acompañados de inflamación e intenso malestar. Al inicio, los síntomas no apuntaban claramente a una causa específica, lo que dificultó el diagnóstico. Con el empeoramiento del cuadro, tuvo que ser hospitalizada. Tras varios exámenes, los médicos identificaron una obstrucción intestinal. La condición requería atención inmediata, pero en ese momento parecía controlable. Coca recibió tratamiento e incluso fue dada de alta, lo que trajo un breve alivio a la familia. Sin embargo, la situación volvió a complicarse. Los síntomas reaparecieron y se intensificaron, lo que llevó a una nueva hospitalización. Fue entonces que, con estudios más profundos, los médicos descubrieron algo aún más grave. El problema estaba relacionado con una pericarditis, una inflamación en la membrana que rodea el corazón. Este nuevo diagnóstico cambió completamente el panorama. La gravedad aumentó y Coca tuvo que ser trasladada a terapia intensiva. Permaneció internada durante más de 1,5 semanas en el Sanatorio Trinidad de Palermo, bajo vigilancia constante. El pronóstico inicial era extremadamente preocupante, considerado por los médicos como el peor posible en ese momento. Además de la propia enfermedad, existía otro riesgo importante. Debido a su edad avanzada y al tiempo prolongado de hospitalización, había temor de que pudiera contraer una infección hospitalaria, lo que agravaría aún más su estado de salud. Cada día en el hospital fue una batalla silenciosa, acompañada de cerca por su familia. Este no fue el primer desafío de salud que enfrentó Coca. En 2020, sufrió una caída en su casa durante la madrugada, lo que resultó en una fractura de cadera. Desde entonces, su condición física ya requería más cuidados, haciendo que cualquier nuevo problema fuera aún más delicado. A pesar de todo, Coca demostró una fuerza impresionante. Poco a poco, su estado comenzó a mejorar. El tratamiento para la pericarditis dio resultados, y su organismo respondió de forma positiva, contrariando los pronósticos más pesimistas. Después de días difíciles, llegó la noticia que todos esperaban. Coca recibió el alta médica y pudo regresar a casa. La confirmación la hizo su hija Marina, quien compartió la alegría y el alivio de la familia tras un periodo de tanta tensión. Su recuperación no borra los riesgos que enfrentó, especialmente considerando su edad, que por sí sola ya representa un factor importante en cualquier hospitalización prolongada. Aún así, su historia es un ejemplo de resistencia y superación en un momento extremadamente vulnerable. Y mientras Coca retoma su rutina con más cuidado y atención, otras historias continúan surgiendo, mostrando que, detrás de los nombres conocidos o de quienes viven junto a ellos, existen batallas silenciosas que pocos imaginan. Juan Soler. Juan Soler siempre fue sinónimo de energía y fuerte presencia en la televisión. Nacido el 19 de enero de 1966 en Argentina, construyó una sólida carrera como actor de telenovelas y presentador, especialmente en México, donde vive desde hace décadas. Su rostro quedó marcado en producciones de gran éxito, como Cañaveral de Pasiones, consolidando su nombre entre los protagonistas más reconocidos del género. A lo largo de los años, su rutina siempre fue intensa. Largas jornadas de grabación, viajes constantes, compromisos públicos y la presión natural del medio artístico formaban parte de su día a día. Aún así, Juan parecía manejar todo con equilibrio, manteniendo una imagen de fortaleza. Pero en septiembre de 2025, algo cambió de forma repentina. Durante las grabaciones del reality Top Chef VIP en Colombia, llegó a un límite que su cuerpo ya no podía sostener. El programa exigía no solo habilidades culinarias, sino también resistencia física y emocional. La competencia era intensa, el ritmo acelerado y la presión constante.
Fue en ese contexto que Juan comenzó a sentir un cansancio diferente. No era el desgaste habitual de una rutina exigente, sino algo más profundo, una fatiga extrema y persistente que no mejoraba con el descanso. A pesar de ello, continuó, intentando llegar hasta el final de la competencia. Pero el cuerpo pasó factura. Poco antes de la final, Juan tuvo que abandonar el programa. La decisión no fue fácil, pero era necesaria. Él mismo reconoció después que había llevado su energía al límite, sobrepasando sus propias capacidades. El diagnóstico indicó un cuadro de burnout, acompañado de una fatiga crónica extrema, resultado de la combinación de esfuerzo físico intenso, estrés emocional y presión constante. El tratamiento exigió un cambio radical. Los médicos recomendaron reposo absoluto, algo difícil para alguien acostumbrado a una vida tan activa. Además, tuvo que mantener una hidratación constante, tomar complejos vitamínicos y seguir un protocolo médico riguroso. La recomendación fue clara: evitar nuevamente ese nivel de exigencia. Este episodio no solo tuvo consecuencias físicas, sino también emocionales. Provocó una profunda reflexión. Tras el susto, Juan tomó una decisión importante sobre su futuro. Firmó su voluntad anticipada, dejando claro que no desea ser reanimado ni mantenido con vida artificialmente en caso de una situación irreversible. Para él, la idea es partir en paz sin prolongar la vida de forma artificial. Esta decisión llamó la atención y mostró un lado más íntimo del actor. En declaraciones públicas, compartió una visión diferente sobre el tiempo. Dijo que en la etapa de vida en la que se encuentra, cada día no debe verse como un día más, sino como un día menos. Una forma directa y sincera de enfrentar la finitud. A pesar del impacto, Juan logró recuperarse. Con disciplina y seguimiento médico, retomó su rutina poco a poco. Volvió al teatro con la obra El amante infiel, demostrando que su pasión por la actuación sigue intacta, aunque ahora con mayor conciencia de sus propios límites. Su historia es una advertencia sobre los efectos del exceso, incluso para quienes parecen tener todo bajo control. El cuerpo, en algún momento, responde, y cuando eso ocurre, no queda otra opción que detenerse y replantear el camino. Mientras Juan continúa su trayectoria con una nueva perspectiva sobre la vida y el trabajo, otras historias siguen apareciendo, mostrando que, detrás del brillo y la fama, existen desafíos silenciosos que requieren valentía, adaptación y, sobre todo, equilibrio. 5. Andrea del Boca. Andrea del Boca siempre fue uno de los rostros más conocidos de la televisión argentina. Nacida en Buenos Aires el 10 de diciembre de 1965, construyó una carrera que atravesó generaciones. Su nombre quedó inmortalizado en telenovelas como Celeste, Antonella y Carola, producciones que marcaron época y conquistaron a millones de espectadores. A lo largo de los años, se convirtió en un símbolo del género, manteniendo una fuerte conexión con el público. A pesar de una trayectoria tan consolidada, Andrea nunca se alejó completamente de los desafíos profesionales. En 2026, decidió participar en el reality Gran Hermano Generación Dorada, emitido por Telefe. Su ingreso al programa mostró a una artista dispuesta a reinventarse, enfrentando un formato totalmente diferente al que estaba acostumbrada. Dentro de la casa, la rutina era intensa. La convivencia constante, la presión emocional y la exposición permanente formaban parte del juego. Andrea se mantuvo firme, participando en las dinámicas e interactuando con los demás. Sin embargo, su salud, que ya requería atención desde hacía años, comenzó a dar señales de alerta. Convive desde hace mucho tiempo con el síndrome del intestino irritable, una condición crónica que afecta el funcionamiento del sistema digestivo y puede causar dolores, molestias y alteraciones intestinales frecuentes. Además, también padece hipertensión, un factor que en situaciones de estrés puede agravarse rápidamente. El 19 de marzo de 2026, durante su permanencia en el programa, la situación se volvió más seria. Andrea comenzó a presentar síntomas intensos relacionados tanto con sus problemas intestinales como con el aumento de la presión arterial. El cuadro requirió atención inmediata. Incluso antes de cualquier anuncio oficial, algunos indicios ya mostraban que algo no estaba bien.
En un momento, fue escuchada conversando con otras participantes, mencionando que ciertos resultados de sus estudios no habían salido bien. Poco después, la transmisión fue cortada de forma repentina, lo que aumentó la preocupación del público. La decisión médica fue rápida. Andrea tuvo que abandonar la casa en ambulancia para recibir atención adecuada. 3 médicos participaron en la evaluación, lo que reflejaba la gravedad del momento. Su presión arterial estaba muy elevada y los síntomas intestinales también requerían control urgente. A pesar del susto, la situación fue estabilizada. Fuera de la casa, Andrea recibió los cuidados necesarios y permaneció bajo supervisión médica. La producción del programa emitió un comunicado oficial para tranquilizar al público, confirmando que se encontraba estable. El episodio dejó claro que no se trataba de algo aislado. Su historial de problemas intestinales ya era conocido, y la hipertensión siempre fue un factor de riesgo presente. La combinación de estos elementos, junto con el ambiente de estrés del reality, contribuyó al agravamiento de su estado en ese momento específico. Aún así, Andrea volvió a demostrar su determinación. Tras recibir el alta médica, decidió regresar al programa. Esta actitud llamó la atención, mostrando su voluntad de seguir participando a pesar de las dificultades. Un detalle marcó especialmente este episodio. Hasta el último momento antes de salir, continuó involucrada en el juego. No hubo dudas ni abandono anticipado. Solo cuando se abrió la puerta para su salida en ambulancia, su participación fue interrumpida. Su historia demuestra que, incluso para alguien con experiencia y acostumbrada a la exposición, el cuerpo puede imponer límites inesperados. Y mientras Andrea continúa equilibrando su salud con su pasión por el trabajo, otras historias siguen surgiendo, revelando distintas formas de enfrentar desafíos que van más allá de las cámaras. 6. Luciano Castro. Luciano Castro siempre fue visto como uno de los grandes galanes de la televisión argentina. Nacido el 5 de agosto de 1969 en Buenos Aires, construyó una carrera sólida tanto en la TV como en el teatro. A lo largo de los años participó en numerosas telenovelas y programas, consolidando su imagen de actor carismático y cercano al público. Sin embargo, su vida personal también estuvo muchas veces bajo los reflectores. Relaciones, separaciones y rumores siempre formaron parte de su trayectoria. Pero a comienzos de 2026, la exposición superó un límite que terminó afectando directamente su salud emocional. La combinación de factores personales y mediáticos creó un escenario difícil de sostener. El punto de quiebre llegó tras el fin de su relación con la actriz Griselda Siciliani. Al mismo tiempo, salieron a la luz audios personales que lo involucraban con una actriz y camarera danesa identificada como Sara Borel en Madrid. La difusión de ese material generó una fuerte repercusión, aumentando aún más la presión sobre él. La exposición fue masiva. Comentarios, juicios y especulaciones invadieron los medios de comunicación y las redes sociales. Para alguien ya emocionalmente vulnerable, ese ambiente se volvió insostenible. Fue en ese contexto que Luciano comenzó a atravesar un cuadro de depresión severa. A diferencia de muchos casos en los que la ayuda tarda en buscarse, él tomó una decisión importante. Pidió ayuda. Optó por una internación voluntaria en una clínica especializada en Buenos Aires. Esa decisión marcó un punto de inflexión. Durante 18 días permaneció en tratamiento intensivo. Ese periodo estuvo dedicado a su recuperación emocional con el acompañamiento de profesionales especializados. Incluso durante la internación mantuvo contacto con su familia, principalmente a través de videollamadas. Ese apoyo fue fundamental para atravesar un momento tan delicado. Al salir de la clínica, Luciano habló abiertamente sobre lo vivido. Confirmó su internación, reconoció que buscó ayuda y destacó el papel clave de los profesionales en su proceso. También admitió que la depresión es un camino difícil, largo y muchas veces angustiante. Dejó claro qué lo motivó a enfrentar esta situación. Dijo que está sanando por sí mismo, pero también por las personas que más ama, especialmente sus hijos. Esta declaración mostró un lado más humano y vulnerable, lejos de la imagen tradicional de galán. Informaciones indican que el tratamiento no se centró únicamente en la depresión, también abordó cuestiones relacionadas con episodios de ira y posibles dependencias, lo que demuestra que el enfoque fue integral.
Al retomar su rutina profesional, hizo una petición clara: preservar al máximo su privacidad. Actualmente continúa en seguimiento ambulatorio. Poco a poco retoma su carrera y ya participa en nuevos proyectos, incluyendo la grabación de una comedia para Netflix junto a Carla Peterson. Su regreso al trabajo se da de manera más consciente, respetando sus propios límites. Su historia demuestra que detrás de la fama y la imagen pública existen luchas internas que no siempre son visibles. Reconocer la necesidad de ayuda fue un paso fundamental, y su decisión puede servir de ejemplo para muchos que enfrentan situaciones similares en silencio. Y mientras Luciano reconstruye su equilibrio, otras historias continúan entrelazándose, mostrando distintas formas de enfrentar el dolor, la exposición y los desafíos que surgen cuando la vida personal y la pública se cruzan de manera intensa. 7. Darío Lo Pérfido. La trayectoria de Darío Lo Pérfido estuvo marcada por la intensidad, ideas firmes y una presencia activa en la vida cultural y política de Argentina. Nacido el 5 de junio de 1964 en Villa Urquiza, Buenos Aires, construyó una carrera que abarcó el periodismo, la gestión cultural y la política. A lo largo de los años, ocupó cargos importantes, participó en proyectos relevantes y ayudó a moldear parte del escenario cultural del país. Durante el gobierno de Fernando de la Rúa, se desempeñó como secretario de Cultura de la Nación y también como secretario de Medios de Comunicación, formando parte de un grupo político conocido como Grupo Sushi. Más adelante, durante la gestión de Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires, asumió como ministro de Cultura. También estuvo al frente del Teatro Colón como director artístico y fue uno de los creadores de eventos importantes como el BAFCI y el Festival Internacional de Buenos Aires. En los últimos años, seguía activo, participando en la Cátedra Vargas Llosa y manteniendo una columna de radio. Su vida profesional seguía en movimiento, hasta que en julio de 2024 llegó un diagnóstico que cambiaría todo: esclerosis lateral amiotrófica, conocida como ELA. Se trata de una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las células nerviosas responsables del movimiento del cuerpo. A medida que avanza, el cerebro pierde la capacidad de enviar señales a los músculos, lo que provoca una parálisis gradual. Los primeros síntomas aparecieron de forma sutil: una dificultad en la pierna, algo que podría parecer pasajero. Luego la enfermedad avanzó hacia la mano izquierda. Poco a poco, tareas simples comenzaron a volverse más difíciles y el impacto en su rutina fue inevitable. A diferencia de muchos, Darío decidió hacer pública su condición rápidamente. Antes de que surgieran rumores, optó por hablar por sí mismo. Publicó un texto directo, sin suavizar sus palabras, en una revista cultural. El título ya reflejaba su estado de ánimo: tener ELA es una mierda. Era su manera de enfrentar la realidad sin disimulos. Con el paso de los meses, la enfermedad avanzó de forma acelerada. Él mismo describió los cambios en su cuerpo. Caminar se volvió difícil, el habla comenzó a verse afectado, y hasta actividades simples como comer pasaron a requerir cuidado. La pérdida de autonomía vino acompañada de una transformación profunda en su vida social y personal. Más allá de los síntomas físicos, Darío reflexionó sobre el impacto en su identidad. Llegó a decir que la persona que era antes de la enfermedad ya no existía. En su lugar había alguien distinto, con otra forma de pensar y de ver el mundo. Era un cambio que iba más allá del cuerpo. Entre todas las dificultades, hubo una que destacó especialmente. Padre de Teo desde 2019, expresó que lo más difícil era vivir la paternidad con limitaciones. Para él, esa era una de las consecuencias más duras de la enfermedad, algo que no tenía solución. Ante la progresión de la ELA, también comenzó a reflexionar abiertamente sobre la muerte. Habló de la eutanasia, defendiendo el derecho a decidir. En sus palabras, si una persona no puede elegir nacer, debería al menos poder decidir cuándo morir. Era una visión directa, coherente con su forma de pensar a lo largo de su vida. Su franqueza quedó reflejada en varias declaraciones. En una de ellas, afirmó que tener ELA era extremadamente duro, no por el miedo a la muerte, sino por las limitaciones que impone la enfermedad. También comentó que la idea de envejecer le resultaba difícil y que de cierta manera no atravesar esa etapa no le generaba preocupación.
En sus últimos meses, su estado se deterioró rápidamente. La enfermedad avanzó, imponiendo cada vez más limitaciones. Hasta que el 27 de febrero de 2026, en Madrid, Darío Loperfido falleció a los 61 años. Su historia cierra un ciclo marcado por la intensidad, la reflexión y el coraje para enfrentar una realidad dura sin ocultar lo que sentía. Y aún tras su partida, otras historias continúan surgiendo, mostrando distintas formas de lidiar con la fragilidad, el paso del tiempo y los límites del propio cuerpo. 8. Darío Barassi. Darío Barassi construyó su carrera utilizando justamente aquello que, en determinado momento, se convirtió en su mayor desafío: la voz. Nacido el 23 de diciembre de 1983 en Buenos Aires, se destacó como actor, comediante y principalmente presentador de televisión. Con un estilo espontáneo, rápido y lleno de humor, conquistó al público argentino y se convirtió en uno de los rostros más populares de la TV actual, al frente de programas como 100 argentinos dicen y Ahora caigo. Su rutina siempre fue intensa: grabaciones diarias, largas jornadas y una constante exigencia de energía y comunicación. Hablar, improvisar, reaccionar, todo formaba parte de su trabajo. Pero fue precisamente ese esfuerzo continuo el que empezó a pasar factura. Con el tiempo, Barassi comenzó a notar cambios en su voz: ronquera, cansancio al hablar y dificultades que no eran habituales para alguien tan acostumbrado a expresarse. El diagnóstico reveló la causa: un pólipo en las cuerdas vocales. Se trata de una lesión benigna, generalmente provocada por el uso excesivo y repetitivo de la voz. La situación requería una intervención quirúrgica. Y no solo eso, en el mismo periodo también tuvo que tratar una hernia umbilical. Por ello, se sometió a 2 cirugías simultáneas en el Sanatorio Finochetto: la extracción del pólipo en las cuerdas vocales y la corrección de la hernia. La operación fue exitosa, pero el proceso de recuperación trajo nuevos desafíos. Uno de los más difíciles fue la necesidad de permanecer en silencio absoluto durante un largo periodo. Para alguien cuya principal herramienta de trabajo y de expresión personal es la voz, esto representó un impacto enorme. Barassi llegó a estar 2 meses sin poder hablar. Durante ese tiempo tuvo que encontrar otras formas de comunicarse, como escribir en pizarras o en el celular. Él mismo admitió que esta limitación lo desesperaba. El silencio, que para muchos puede ser algo tranquilo, para él se convirtió en una de las partes más angustiantes del tratamiento. Cuando parecía que lo peor había pasado, surgió una complicación inesperada. Tras recibir el alta, tuvo que ser internado nuevamente de urgencia. Inicialmente se sospechaba de una infección, lo que generó aún más preocupación. Sin embargo, los estudios confirmaron que se trataba de una reacción alérgica en la piel localizada en la zona de la cirugía. El regreso al hospital fue un momento difícil, especialmente porque quería estar en casa, cerca de sus hijas, y comenzar su rehabilitación con fonoaudiólogos. La frustración fue grande, pero necesaria para garantizar una recuperación segura. Además de los pólipos y la hernia, este episodio evidenció la vulnerabilidad del cuerpo ante situaciones de estrés físico continuo. En el caso de Barassi, el impacto va más allá de la salud. Afecta directamente a su profesión. Su voz no solo es una característica, es el eje central de su carrera. Hoy en día continúa en recuperación, con seguimiento médico constante. Necesita realizar controles periódicos y mantener cuidados específicos para evitar nuevas lesiones en las cuerdas vocales. El cuidado de su salud se ha convertido en una parte esencial de su rutina. Su historia demuestra cómo incluso aquello que parece natural puede transformarse en un punto de fragilidad cuando se lleva al límite. Y mientras Barassi aprende a equilibrar su energía con los cuidados necesarios, otras historias siguen sumándose, mostrando que cada trayectoria está llena de desafíos únicos, muchas veces invisibles para el público. 9. Floppy Tesoro. La historia de Florencia Tesoro, conocida como Floppy Tesoro, revela un tipo de sufrimiento que no siempre es visible,
pero que puede ser extremadamente intenso. Nacida en Buenos Aires alrededor de 1985 o 1986, construyó una carrera como modelo, presentadora e influencer, convirtiéndose en una figura muy conocida en los medios argentinos. Además, es madre de Morea, con quien mantiene una relación muy cercana. Acostumbrada a una rutina activa y a la constante exposición, la vida de Floppy cambió a comienzos de marzo de 2026. Fue en ese momento cuando empezó a experimentar dolores fuertes y persistentes en el rostro. Lo que al principio parecía un problema pasajero, rápidamente se convirtió en algo mucho más serio. Fue internada en el Sanatorio Otamendi, donde recibió el diagnóstico de neuralgia del trigémino. Se trata de un trastorno neurológico crónico que afecta el nervio responsable de la sensibilidad del rostro. Esta condición es conocida por provocar dolores intensos, descritos por muchos como uno de los más fuertes que una persona puede experimentar. Floppy permaneció internada durante unas 48 horas, intentando controlar el dolor y comprender mejor su situación. Sin embargo, ese fue solo el inicio de una serie de complicaciones que harían el proceso aún más difícil. Poco tiempo después, llegó un nuevo diagnóstico: pulpitis aguda. La inflamación afectaba la parte interna del diente, donde se encuentra el nervio, causando dolor pulsátil, hinchazón y una sensibilidad extrema. Este problema, ya por sí muy doloroso, se agravó aún más debido a la neuralgia del trigémino, creando un cuadro combinado extremadamente difícil de soportar. Como si no fuera suficiente, surgió otra complicación. Tras un procedimiento odontológico con anestesia, Floppy desarrolló trismo, una condición que limita la apertura de la boca. Esto dificultó aún más el tratamiento, ya que incluso realizar una cirugía se volvió un desafío. El proceso pasó a requerir cuidados por etapas. Cada intervención debía hacerse con cautela, respetando los límites del cuerpo en ese momento. El dolor constante, sumado a las dificultades del tratamiento, comenzó a afectar no solo lo físico, sino también lo emocional. Además, la medicación utilizada para controlar la neuralgia trajo efectos secundarios. Floppy relató erupciones en la piel y picazón intensa, lo que le impedía dormir. El descanso, fundamental para la recuperación, se convirtió en otro obstáculo. A pesar de todo, siguió adelante. Cuando finalmente logró avanzar en una de las etapas de la cirugía, describió un momento de gran emoción. Al salir del consultorio, lloró. No solo por el dolor físico, sino por todo lo que había acumulado durante meses. Era una mezcla de alivio, cansancio y esperanza. Ella misma reconoció el nivel de desgaste que estaba atravesando. Comentó que cuando una persona convive con dolor intenso durante tanto tiempo, llega a un punto de agotamiento físico y mental. Aún así, destacó que seguía poniendo fuerza en todo, intentando no dejarse vencer por la situación. Actualmente, Floppy continúa en tratamiento, acompañada por médicos y especialistas. El proceso aún no ha terminado, y cada etapa exige paciencia y resistencia. Su rutina cambió, y su prioridad pasó a ser la recuperación. Su historia demuestra cómo el dolor, incluso cuando es invisible, puede transformar por completo la vida de una persona. Y mientras ella sigue enfrentando este proceso paso a paso, otras historias continúan surgiendo, mostrando distintas formas de lidiar con desafíos que van más allá de lo que se ve por fuera. ¿Y tú, qué opinas de este video sobre famosos argentinos y sus supuestas enfermedades? Recuerda que mucha de la información que circula puede ser exagerada o incluso falsa. Por eso siempre es importante verificar antes de creer. Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Ya habías escuchado sobre alguno de estos casos? Y no olvides suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones para seguir viendo más contenidos como este. Hasta el próximo video.